Hola amigos, ¿qué tal? Muchas gracias por el favor de su atención. Estamos en La Tramoya para Vértigo TV, un espacio dedicado al teatro y las artes escénicas. Hoy se encuentra con nosotros el maestro Alberto Villarreal y el maestro Alejandro Luna, artífices de la puesta en escena El lado B de la materia. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación, saludos a todos los televidentes. Muchas gracias. Alberto, por favor, cuéntanos, ¿qué es el lado B de la materia? Bueno, creo que afortunadamente, como toda obra de teatro, no se puede definir, ¿no? Es imposible responder qué es algo. Creo que el teatro, ante todo, es un fenómeno, un mecanismo de experiencias, ¿no? No tiene nada que ver con un objeto que pueda ser visto o interpretado desde diferentes lugares. Entonces, en realidad creo que lo que es este sistema de experiencias, no es una obra de teatro articulado, construida como un solo viaje, una sola experiencia que va de principio a fin, sino que es más bien una colección de experiencias. Creo que sí se retoma en la arquitectura de la obra la experiencia del collage dadaístas de inicios del siglo XX, en la idea de que pedacerías de fenómenos muy diferentes entre sí, al ser puestos juntos hacen un sentido, producen un significado. No es una obra construida a partir de una historia, no es una obra construida a partir de valores del contar o del narrar, sino por el contrario son experiencias, son momentos totalmente diferentes que pueden ser el cuento, relatos, fragmentos de ensayo, fragmentos de escenas que son pequeñas historias en sí, momentos de rock, momentos de ópera, momentos solamente del espacio y de la luz como un homenaje también al mecanismo teatral, y esto junto es lo que va produciendo un sentido en el espectador. Creo que apuesta mucho más a la experiencia interior del espectador, absolutamente intransferible, pero también por ello mucho más difícil de controlar o de hablar de ella. Creo un canto a la subjetividad, a la posibilidad de que el espectador en el teatro puede tener un enorme marco de subjetividad. Claro, hablabas de este homenaje al espacio y a la iluminación, y justo ahora estamos donde se siente el espectador, que es en el foro. Maestro, ¿de dónde viene esta vuelta al escenario? Sería el lado B del espacio teatral, más o menos sería. Todo lo que dijo ahorita Alberto es muy interesante. Todo eso que dijo son como estímulos para en un momento responder a eso. En tanto uno forma parte activa del proceso, no puede quedarse al margen, tiene que responder a todo esto. Yo veo dos cosas principales. Una es la inversión de las cosas, ¿no? En este caso, y la otra es como la búsqueda del interior. Siempre lo hablamos desde fuera, desde el lado bonito, cómodo, simpático. De repente el lado B es un lado bastante discutible, por lo menos. Pero este lado B nos sitúa en un punto donde no se ve regularmente el teatro. Por eso, pero al intentar esto, lo que hacemos es que los sectores estén, muy simple, los sectores estén allá, en el lado opuesto a donde están siempre. Y el público esté aquí, y de repente pues está en un espacio que tiene 30 metros de altura. La percepción es diferente. Estoy acostumbrado a estar aquí y ver cómo se mueven las cosas, pero el público no pasa de este límite. Este es francamente una violación, una transgresión a pasar al otro lado y ver las cosas de otro modo, verlas de cerca, verlas a la vista, ver cómo se maneja un seguidor, ver cómo se mueve una plataforma, cómo se usa el teclado, etc. Hacer cómplices al espectador de la obra. ¿Cómplices de qué? Con respecto a cómo se está gestando la obra. Es no hacerlos, darles la oportunidad de que vean las cosas de otro modo como se ven siempre. Alberto, hablabas hace un fuera de cámara de la transgresión que busca la obra. Esta parte de sacralizar
el espacio, el foro, es parte de esta búsqueda. Que hay un proyecto que sustenta todo esto y que está en la raíz misma de las propuestas, cada una de las propuestas de esta obra, y es restituir o trabajar en contra de una decisión fundamental bajo la cual se forma toda la estructura de la cultura occidental. Entonces, me parece que el teatro es realmente un espacio de fisuración del cómo entendemos la realidad o lo que creemos que es lo real. La enorme fuerza de la ficción es precisamente un corte, es una rajadura, es una herida al espacio de aquello que llamamos real o que damos por sentado, por asumido. Y algo fundamentalmente asumido en la cultura occidental es la idea que lo sagrado y lo profano están en lugares distintos, ¿no? Para todos sabemos a nivel cultural de que una cosa es el lugar de lo profano, de lo grotesco, de lo obsceno, de lo despreciable, y otro es el lugar de la sacralidad, de la mística, de la ritualidad. Y esto no siempre fue así. Este corte, esta escisión se da en Occidente en los principios del Renacimiento, y ahí se hace un corte total con un proceso cultural que estaba armado de otro modo y que en México las culturas indígenas tienen construido de otro modo. Entonces, lo fundamental de la obra es volver a tratar lo profano con sacralidad y la sacralidad con profanidad. Es decir, volver a reunir esto y ver qué es lo que sucede en la mente, en la subjetividad, en la emotividad del espectador. Y de ahí todas las decisiones que hemos ido tomando el grupo de actores, Alejandro, Mauricio García el compositor, Julia Reyes Retana en el vestuario, David Jiménez en la asistencia de dirección, todo el equipo, la producción de Teatro UNAM. Lo que hemos tratado de hacer es empezar a combinar esto. Por esto esta idea que decía Alejandro, al tener al espectador arriba del escenario, él queda abajo de la maquinaria, él ve los movimientos y el lugar natural donde él debía estar, su lugar político, social, occidentalmente designado, que son las butacas, se convierten en escenario. No es que esto sea una idea nueva, no es que esto sea la primera vez que se haga, evidentemente, pero para este montaje le venía muy bien. Y también era esta forma de ver el Juan Ruiz de Alarcón como espacio escenográfico en sí. No hay casi nada construido, ¿no? Una plataforma, un árbol vivo, solo hay algunos elementos. Pero en sí lo que se está viendo es la gran arquitectura del teatro, que es en sí una forma de pensar la realidad, y esto se vuelve el espacio escenográfico en sí. Claro, y finalmente, en el transcurso de la obra, de la magnitud del espacio que constituye el teatro, nos cierran, y la escena termina en una especie de forma claustrofóbica, de mostrarnos ciertas cosas. ¿Por qué es esto? Yo en principio tiendo a no contestar ninguna pregunta que empiece por qué. Si me pregunta cómo, es más fácil que se lo diga. Como maestro. Hay algunas cosas aquí. El teatro es también una máquina de crear espacios, no es un espacio en sí. Es una máquina que construye espacios grandes y espacios chicos y espacios del tamaño que usted quiera, del color que usted quiera, de la altura que usted quiera. Es una máquina de hacer espacios. Y lo que estamos mostrando en esta obra es precisamente esa potencialidad del escenario de comportarse como una máquina de hacer espacios. De repente es grande, de repente es chico y de repente vuelve a ser grande. Hay una cosa que probablemente es hasta caprichosa, cómo están tratadas las escenas. Algunas están más lejanas que otras, pero lo que sí, cuando queremos ver el interior del actor, tiene que estar cerca, tiene que estar lo más cerca posible de los ojos del espectador, y la luz tiene que ser brillante y tiene que penetrarle al actor para que nosotros podamos ver su interior. Vuelvo a hablar de esto del interior. Pero no es un plan determinado de abrir y cerrar y llevar. Creo que este es un viaje que planteamos con los actores en el proceso de la obra. La obra es un constante pelar las cosas. Creo que es como verlo en su exterior y luego ir a mayor profundidad. Como el actor puede ir a mayor profundidad y vamos permitiendo
ver ese interior de los actores. Parece que el proceso del director es mucho más un trabajo negativo que positivo. Con esto me refiero a que es un trabajo de pérdida y de quitar. Muchas veces creo se habla de la dirección como que el director es el que pone las cosas, hace las escenas, y por el contrario, creo que el trabajo de la dirección es quitar lo que obstaculiza el suceso, poner los objetos que permiten mirar. Es decir, el director es el que quita los obstáculos, no el que pone las cosas. Y al pensarlo así, realmente lo que va quedando en el fondo solo es este proceso interior humano del actor. Hay un proyecto para nosotros actoral, humano, sumamente importante en esta obra, que es entender al actor no como aquel que representa, no como aquel que hace los personajes, no como el artista del fingimiento, para nada, sino el actor es ese campo de pruebas de la humanidad. Para mí es pensar al actor como aquel que está en un horno de microondas, en un gran sistema de presión, porque la presión que hay para un ser humano arriba del escenario es brutal, es enormemente fuerte, es mucho más grande que el cotidiano, es mucho más grande que la realidad. Cuando nosotros estamos aquí hay muchísimo donde esconderse, el ego, la personalidad, el prestigio, el rol social, y todo eso son máscaras, nos escondemos atrás. El escenario quita todo eso y expone a personas a condiciones radicales. En esas condiciones es donde pueden ensayarse, donde pueden verse otros modos de ser persona en el mundo. O sea, aquí el actor ya no queda en este lado del intérprete, sino en esta zona, en esta frontera, en este gran laboratorio de lo humano. Y para eso nuestro trabajo conjunto era ir quitando los obstáculos, permitir que esta luz entre en el actor y que entonces podamos ver a profundidad, podemos entrar con él. Y al entrar en él, también yo como espectador puedo ensayar a través de él nuevas formas de ser persona. Y ahí es donde el teatro realmente cobra su sentido único para mí y no solo de arte, sino ya de una frontera misma del campo de lo humano. Los actores son exigidos de sobremanera en algunos puntos de la obra. Recuerdo la área de ópera que interpretan, donde la culturización es muy fundamental. Pero no solo en esta parte cantada, en esta parte ópera. En muchas partes hay muchos sonidos, mucha recreación de vivencias. ¿Esto a qué responde? ¿A esta misma forma de exponerlos y de llevarlos al límite? Bueno, la actuación tiene un componente fundamental que es exposición y vulnerabilidad, ¿no? Que muchísimo de los procesos de creación de la actuación, algunos tratan de evitar esto y otros tratan de ir hacia esto. O sea, el actor es alguien capaz de exponerse a sí mismo en lo que es, y esto es llevarse a un estado vulnerable, ¿no? Estas formas de exigencia o de trabajo con los actores en realidad son un pacto que nosotros tenemos como equipo de trabajo y un proyecto de actuación, ¿no? El proyecto actoral comienza con las funciones, no es que ahí terminó y entonces una vez que ya presentamos esto es solo sostenerlo y dar muchas funciones. De lo que va el fondo de esto es cómo desarrollamos un modo de actoralidad aún no visto, aún no introducido, o reintroducir viejas nociones de actoralidad y volverlas contemporáneas y aquí. Es decir, para mí yo no tengo ninguna idea, ni me es importante la idea de novedad, ¿no? La idea de vanguardia, la idea de algo no visto. En realidad creo que todo se ha hecho y se ha hecho muy bien. Más bien creo que mi punto de vista es volver a reintroducir al escenario los grandes aciertos de los clásicos y tratar de poner al teatro en el nivel de otros momentos teatrales de la historia, que pueden ir desde lo que imaginamos que fue el teatro en los siglos pasados, que es solamente fantasía y especulación, hasta teatros sí muy inmediatos, de los que hemos escuchado hablar, ¿no? Entonces la actuación es ese pacto de radicalidad que los actores mismos defienden por sí mismos y buscan por sí mismos. Maestro, ¿cómo aterrizar esto en la escenografía y en la iluminación? Ya lo hemos visto, pero platíquenos usted. Pues sigue haciendo lo que le digo. Es que para ustedes es un proceso más natural. Nosotros no lo sabemos. No, yo entiendo. Hay aquí un texto que es muy provocador. Un texto que es
enorme estímulo para empezar a hacer cosas. Se pueden hacer muchísimas cosas. De ahí empezar a hacer lo posible y a veces arriesgarse a hacer lo difícil, lo imposible. Ver hasta dónde se puede llegar. Estiró las cosas en algunos puntos. Sí, pero es a partir de un proyecto que involucra muchas cosas, todo lo que dice el maestro y todas las experiencias directas que se tienen con los actores. De repente uno está viendo al actor y dice, este joven hay que iluminarlo más, o destacar esto, destacar lo otro, no puede quedarse así nada más. Es un proceso que se va conformando, creo. Y bien a bien no sabemos lo que está haciendo. Los que saben son el público. Esto es lo importante. ¿Qué recibe el público? ¿Cómo lo califica? ¿Dónde lo ubica? Nosotros podemos, yo en lo particular, en general, a mí no se me ocurriría decirle a nadie cómo era el castillo donde estaba Hamlet. A mí, yo creo que le tengo que decir, imaginar cómo era ese castillo. Cada gente tiene que imaginarlo. Lo único que yo puedo hacer es dar como estímulos para que la gente se lance por ahí. Como decía, es negativo. Sí, de pérdida, ¿no? Que claro, va en un proceso de materialización, ¿no? Que es algo, finalmente todo tiene que ser materia en el teatro, ¿no? Todo llega a ser, la luz es una materia, ¿no? El sonido es una materia también. Pues cómo todo esto va asentándose, cómo esto va llegando a las formas específicas, materias específicas, y el cuerpo de los actores como materia vacío. O algo que creo es también importante en nuestro trabajo es considerar al actor como una materia, ¿no? Que reacciona contra el espacio-tiempo, y considerar el espacio-tiempo también como problemas materiales, como introducir un pensamiento que puede ser estético también, un proyecto humano, y que estos convivan, ¿no? Para que esto se vuelva estimulación, ¿no? Creo que así como Alejandro dice, no importa decir cómo era el castillo de Hamlet, creo que a mí no me importa decirle a la gente que está bien y que está mal, ¿no? Qué es lo que debe creer y qué es lo que no debe creer. Y ahí creo que lo fundamental a cuidar en un proyecto de dirección es ser contradictorio y ser paradójico, porque es ahí donde realmente aparece el choque de las fuerzas en el interior de las personas. No hay nada peor que la moralidad, aparece en el teatro, y decir, somos muy inteligentes y creemos esto, el mundo es así, no se habían dado cuenta. Eso es algo absurdo, es algo soberbio, ¿no? Creo que nuestro trabajo es escuchar lo más humilde, profundamente, sutilmente las fuerzas que están chocando entre las personas ahora y ponerlas en ejercicio de contradicción y paradoja. Y eso es lo que detona que el espectador necesariamente deba tomar un partido y sobre todo a completar lo que no está ahí. Y esa es la dinámica fundamental del deseo, ¿no? Y el teatro está hecho de deseo y fantasía. Y es ahí donde esas materias chocan y el espectador construye algo personal y subjetivo. No es que la obra esté ahí, es el espectador el que ha construido la obra. Y finalmente, en esta puesta en escena, se juega mucho, se le ofrece al espectador mucho con respecto del deseo, de la transgresión, de todo esto, del asco hablábamos hace un rato. Que finalmente no es un elemento fundamental, pero es parte de lo que se pretende. ¿Qué otros sentimientos se están desbordando específicos? Porque finalmente tú pones en el espectador algunos sentimientos, tú pones algunos elementos y el espectador los interpreta o no los interpreta. ¿Qué otros sentimientos estás poniendo en la obra? Bueno, hay un punto de partida para nosotros que es la idea de un museo de las emociones en los actores. Sí, trabajar casi la emotividad de una forma totalmente independiente a lo que está sucediendo, porque en nuestro concepto igual de lo humano la emotividad siempre está ligada a ciertas situaciones. Nosotros pasamos por tal experiencia y tal emoción está ligada a esa experiencia, y el teatro puede ser ese campo expandido donde la emoción puede no corresponder con el suceso. Sí, es por eso funciona como una ensayística de las cosas aún no probadas del todo u olvidadas. Hay muchísimas ideas con las que podemos trabajar aquí, muchos fenómenos
corporales con los que se pueden trabajar aquí, pero uno de ellos es, y fundamental, es cuestionar el modo en el que llamamos emoción, ¿no? Cuestionar el modo en el que llamamos sentimientos, o cómo relacionamos a determinada cosa. Eso debe producir asco. Y eso ya es una determinante de la vida, eso es una esclavitud en cierto modo, cuando todos hemos sido condicionados a reaccionar a determinadas cosas del mismo modo. Y el escenario puede plantear, así como abre y cierra espacios, o sea, esta máquina de espacios, yo la veo también como una máquina de realidades, de posibles realidades. Aquí adentro pueden suceder las cosas de otro modo, y ese otro modo es el que abre nuevas posibilidades para reincorporar a la realidad. Esto es una caja de pruebas realmente, esto es un matraz, esto es un laboratorio de sucesos que pueden contaminar la realidad. Y ahí entonces aparecería el teatro con esta potencia para la cual fue fundado: cuestionar lo real, e intervenir lo real, no destruir la idea de realidad y ficcionalidad. ¿Cómo reaccionó el público con todo esto? Pues afortunadamente creo que el público ha amado la obra y ha odiado profundamente la obra. Y creo que de eso va un proceso teatral. Lo peor que le puede suceder al teatro es que sea algo de gusto general. Si todo el mundo dice nos gusta a todos, algo estamos haciendo muy mal. Quiere decir que esta paradoja y esta oposición y este contraste no está funcionando del todo. Tiene que molestar, o al mismo tiempo tiene que crear una afiliación. O sea, debe ser siempre un mecanismo pasional en algún sentido, aunque esa pasión sea el rechazo. Es mucho mejor ese suceso a algo tibio que solamente va en las mismas líneas hegemónicas, y eso lo demostraría el gusto generalizado. El lado de la materia, ¿cuándo se presenta? De jueves a domingos en el Centro Cultural Universitario, en el Teatro Juan Ruiz de Alarcón, en los horarios habituales de teatro, que son jueves y viernes 8 de la noche, sábados a las 7, domingos a las 6, hasta el 1 de diciembre del 2013. Amigos, bueno, ya lo saben, está la invitación abierta para que vengan a ver el lado de la materia. Agradecemos profundamente a Alberto Villarreal, Gracias. al maestro Alejandro Luna, por el gran honor que me hacen al concederme su tiempo. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Nos vemos en la próxima. Hasta luego.